La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 78. De regreso al Pacífico. En este episodio recapitulamos cómo llegamos a este punto de la guerra en el Pacífico antes de regresar a los eventos de Guadalcanal. Para finales de 1941, la guerra en Europa ya cumple más de 2 años y los combatientes principales en el bando del eje son los alemanes e italianos, acompañados de varias naciones del este de Europa. En el bando aliado pelean los británicos y desde hace pocos meses los soviéticos, tras ser invadidos por los alemanes. Son acompañados de múltiples naciones, principalmente los territorios asociados de Gran Bretaña, más una de sus colonias, la India. Soviéticos y japoneses han firmado un pacto de paz entre ellos, pero tal como el resto de pactos de este estilo, su validez solo durará hasta que uno de los dos bandos decida romperlo. Los estadounidenses están mostrando reticentes a entrar a la guerra, pero Japón, como el resto del mundo, observa cómo la injerencia estadounidense en Europa se está incrementando. Las acciones navales estadounidenses en Islandia y Groenlandia y el apoyo frontal a los soviéticos en 1941, luego de ser invadidos por los alemanes, solo puede resultar en enfrentamientos y en una potencial declaración de guerra entre alemanes y estadounidenses. Cuando esto ocurra, en teoría los japoneses deberían ingresar a la guerra del lado del eje, pero como se ha mencionado en otros episodios, el eje Berlín-Roma-Tokio pocas veces obra de forma conjunta. Cada uno persigue sus propios intereses. Los más preocupados son los soviéticos, ya que si busca un mapa de Europa y Asia, verá que esta gigantesca nación limita por el este con territorios que los japoneses ya han invadido, principalmente en China y Corea. Si los japoneses se suman por el este a la invasión alemana por el oeste, la Unión Soviética deberá pelear una guerra a 2 frentes contra 2 rivales muy complicados. Los japoneses, sin embargo, tienen planes distintos, los cuales han ido madurando desde inicios de 1941. Ellos llevan años invadiendo naciones en Asia y presentan estas invasiones como parte del plan de prosperidad mutua al que llaman Asia para los asiáticos. En realidad es Asia para los japoneses, pero esos son detalles. Su invasión de China ha sido condenada por la comunidad internacional, no solamente por la invasión, sino por la brutalidad con la que tratan a la población china. En 1941, los japoneses enfrentan una serie de factores que los llevan a tomar la decisión de entrar a esta guerra. El socio comercial principal del Japón en comercio internacional son los Estados Unidos de América. Las relaciones diplomáticas y comerciales no van bien, sobre todo porque los estadounidenses están en contra de las políticas expansionistas japonesas y buscan limitarlas a través de sanciones económicas que van incrementando su drasticidad. En 1939, los Estados Unidos de América ponen fin al Tratado Comercial de 1911 con Japón. En 1940 aumentan los controles a las exportaciones de materiales de defensa esenciales. Más tarde impone restricciones a las exportaciones de chatarra de hierro y acero a destinos distintos que no sean Gran Bretaña y las naciones del hemisferio occidental, claramente dedicado a los japoneses. Finalmente, el 26 de julio de 1941, Roosevelt congela los activos japoneses en los Estados Unidos de América, poniendo así fin efectivo a las relaciones comerciales entre las dos naciones. Una semana después, Roosevelt embargó las exportaciones de petróleo que estaban en camino a Japón. Los británicos y los holandeses siguen su ejemplo, embargando las exportaciones a Japón desde sus colonias en el sureste de Asia. En otras palabras, los estadounidenses y sus aliados están asfixiando financieramente a los japoneses, que en este punto ya solamente ven 2 opciones: someterse y sufrir una deshonra, o atacar y alcanzar su autonomía por la fuerza. Para alcanzar esa autonomía deben invadir múltiples islas en el Pacífico, pero buena parte de las islas que les interesan a los japoneses
están en manos de colonizadores europeos. Francia tiene sus colonias en Indochina, Nueva Caledonia y las Nuevas Hébridas. Holanda, con colonias en las Indias Orientales holandesas. Esta es la zona más apetecida por la gran cantidad de territorio, por los abundantes recursos naturales de todo tipo y sobre todo por sus campos petrolíferos que ayudarán al Japón en su campaña militar. Gran Bretaña con sus colonias, la India, Birmania, Malasia, Nueva Guinea, Hong Kong, más múltiples grupos de islas que incluyen a Fiji y las Islas Salomón. El momento histórico en 1941 casi no podría ser más favorable para los planes japoneses. Los franceses caen derrotados ante los alemanes en 1940 y el gobierno títere de Vichy está a cargo de defender estas colonias. Su posición es tan débil que los japoneses han ingresado a Indochina casi sin oposición francesa, lo que complica la situación para China y otras naciones en el sureste del continente asiático. Los holandeses están en una situación similar. El territorio holandés está ocupado por Alemania y mal pueden mandar fuerzas suficientes para defender estas colonias. Es decir, que entre los colonizadores los peligrosos son los británicos. Sin embargo, a finales de 1940, un buque de combate alemán ataca a un navío mercante británico en el Océano Índico y capturan documentos que dejan en claro que las posesiones británicas en Asia son altamente vulnerables a ataque debido a la necesidad de defender las islas británicas y proteger la ruta atlántica. Los alemanes pronto pasan esta información a Tokio. Los japoneses ahora ya saben que los británicos son vulnerables. Las colonias europeas, por lo tanto, están al alcance de la mano de los japoneses si se toman acciones decisivas. Los japoneses tienen claro qué territorios necesitan conquistar para alcanzar su independencia energética provisional. El problema es que esos no son todos los territorios existentes en la zona. Falta una nación occidental que también está presente. Los estadounidenses se apropian de islas en la zona, ellos no las llaman colonias, y las más preocupantes de todas son las Filipinas, en posesión de los estadounidenses desde finales del siglo XIX, luego de derrotar a España en una guerra. Al encontrarse estas islas al sur de las islas japonesas, son un riesgo para el Japón. Si los japoneses ejecutan su plan de conquista y los estadounidenses se suman a la guerra, el contraataque estadounidense vendrá de dos puntos: las Filipinas y de una base que se encuentra a más de 5.000 kilómetros de distancia en el Pacífico, el puerto de Pearl Harbor, en Hawái. Tras analizar la situación, los japoneses deciden abordar el problema en el orden inverso. Necesitan esos territorios para continuar su expansión, pero atacar esos territorios traerá muy probablemente un contraataque de la única nación con la fortaleza suficiente para oponerse, los Estados Unidos de América. El plan, por lo tanto, es neutralizar a la única fuerza capaz de arruinar sus planes primero y solo entonces lanzarse a la conquista de los territorios que necesitan. De hecho, los japoneses concluyen que el mejor plan es hacer todo esto simultáneamente, y así nace el plan de ataque a Pearl Harbor. A medida que avanza 1941, las condiciones mejoran aún más para los japoneses, ya que la guerra en el este de Europa avanza muy favorablemente para los alemanes y para inicios de diciembre, todo sugiere que Moscú está por caer. Al menos, eso es lo que sugiere el hecho de que los alemanes ya están a las afueras de esta ciudad. Caigan o no los soviéticos, no hay duda de que británicos y estadounidenses deben volcar sus fuerzas y apoyo completo hacia la Unión Soviética o Alemania ganará la guerra. Si Japón aprovecha este periodo para adquirir una posición dominante en el Pacífico Sur, los Estados Unidos tendrán que decidir entre auxiliar a China y a las múltiples colonias y territorios en Asia, o auxiliar a Gran Bretaña y la Unión Soviética en Europa.
Los japoneses apuestan a que se inclinarán por Europa. A fin de hacer la decisión estadounidense más fácil, hay que destruir a las fuerzas estadounidenses en el Pacífico Sur, tomando posesión de los territorios en la zona y dejando claro que recuperar lo perdido acarrea un alto precio en vidas y equipo que no vale la pena pagar. Para cuando finalice la guerra en Europa, al margen de quién sea el ganador, y ojalá tome muchos años, Japón ya habrá consolidado su poder en el Pacífico Sur, transformándose en el imperio dominante de esta zona. El hecho de que a Japón se le agotan sus reservas financieras y petroleras hacen esta decisión aún más urgente. Con este contexto, los occidentales saben que hay una alta probabilidad de que se acerque una guerra en el Pacífico, y no es complicado ver cuáles son los objetivos probables. Entre esta lista se encuentran las Filipinas, Tailandia, Hong Kong o los premios mayores, las Indias holandesas con sus abundantes recursos incluyendo petróleo o Singapur, la ruta de paso a esta zona del Pacífico. Los occidentales, por lo tanto, anticipan que los japoneses atacarán a uno o más de esos puntos. Tal como lo anticipan los japoneses, cuando esto ocurra, el plan occidental es que el contraataque vendrá de Singapur por parte de los británicos o de las Filipinas y Pearl Harbor de parte de los estadounidenses. El presidente estadounidense Roosevelt, en su deseo de mandar un claro mensaje al Japón, ha movilizado gran parte de la Armada estadounidense de la costa oeste de los Estados Unidos de América a Pearl Harbor. Esto causa una gran disputa con la cabeza de la Armada estadounidense, que considera esta idea desastrosa. En años previos, la Armada estadounidense ha realizado juegos de guerra en Hawái, en que portaaviones atacan las instalaciones de Pearl Harbor. Y cada vez que realizan ese ejercicio, son los portaaviones los que ganan. Roosevelt no quiere saber nada de esto. Este comandante es removido y es reemplazado con otro mucho más dispuesto a ejecutar lo solicitado por el presidente. Hasta el día de hoy existe la teoría conspiratoria que afirma que Roosevelt sabía del ataque a Pearl Harbor, que Churchill sabía del ataque a Pearl Harbor o que los dos sabían del ataque y que permitieron que ocurriera para forzar la entrada de los Estados Unidos de América a la guerra, lo que por supuesto sería un acto criminal de su parte. Cuando se revisan los eventos del 7 de diciembre de 1941, el día del ataque a Pearl Harbor, se ve que el plan japonés es brillante, digamos que es más o menos brillante, y se entiende por qué fue muy difícil monitorear a la fuerza japonesa que atacó a Pearl Harbor. Entre el 7 y el 8 de diciembre, los japoneses, además de atacar Pearl Harbor, atacan las Filipinas, Hong Kong, Guam, la península malaya, la isla de Wake y las islas de Midway. Es decir, que en los días previos al ataque de Pearl Harbor, es posible ver flotas japonesas dirigiéndose a distintos puntos del Pacífico. ¿Estas flotas se dirigen hacia un ataque? ¿Son estas flotas una distracción? Seguramente los observadores prestaban especial atención a un tipo de navío en particular, el transporte de tropas. Si eran parte de una flota, era muy probable que esa era la verdadera flota de ataque. Los aliados no anticipan que en realidad estamos hablando de múltiples ataques el mismo día. Súmele a esto la inmensidad del Pacífico y la tarea se vuelve mucho más compleja en esta época en que no hay satélites, aviones espías, etc. Entre todos estos movimientos de flotas, un grupo de portaaviones y sus escoltas se han escabullido poco a poco hacia el norte del Pacífico, a una ruta muy poco transitada. Todas las instrucciones que necesitan para ejecutar su misión han sido entregadas antes de su partida, a fin de mantener silencio radial completo para no delatar su posición. Poco a poco se agrupan y se dirigen en completo silencio hacia Pearl Harbor. El silencio radial solo se romperá
si se logra algún tipo de arreglo diplomático con los estadounidenses o si son descubiertos. En esos casos, el ataque será abortado. Llega así el domingo 7 de diciembre de 1941 y a primera hora en la mañana se inicia el ataque del puerto. Los aviones japoneses atacantes son descubiertos por dos operarios que se encuentran jugando con un nuevo aparato que han instalado recientemente en las islas. Se llama radar y permite identificar aviones que se acercan. Estos operarios reportan su descubrimiento, pero son ignorados. Es domingo y esperan la llegada de bombarderos desde los Estados Unidos de América, por lo que seguramente estos son los aviones que ven. Empieza entonces el ataque japonés. En un par de horas todo ha terminado y para el final del ataque 20 embarcaciones estadounidenses se encuentran en distintos estados de destrucción, incluyendo 4 acorazados hundidos y 4 seriamente averiados. Los japoneses sorprenden a los aviadores estadounidenses en tierra y destruyen buena parte de sus cazas y bombarderos. Los aviadores japoneses regresan felices a sus portaaviones. Su misión ha sido un éxito. El ataque a Pearl Harbor es en realidad un fracaso, pero eso todavía no lo saben ni los japoneses ni ninguna otra nación. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las naciones, incluyendo al Japón, los Estados Unidos de América y Gran Bretaña, asumen que el navío de guerra destinado a dominar los mares es el acorazado, con sus impresionantes baterías capaces de destruir a cualquier otra embarcación, incluyendo acorazados enemigos, a decenas de kilómetros. En unos pocos casos capaces incluso de impactar objetivos más allá del horizonte. Con su velocidad superior al resto y con su impresionante blindaje, están destinados a ser los amos del mar. Todas las naciones creen esto, pero ya desde Pearl Harbor queda claro que en realidad la embarcación de combate destinada a dominar los mares es el portaaviones, no el acorazado. La razón es sencilla. El acorazado puede destruir otras embarcaciones, incluyendo portaaviones a decenas de kilómetros de distancia. El portaaviones, a través de sus bombarderos y torpederos, son capaces de destruir embarcaciones a centenas de kilómetros de distancia. En esta guerra se demuestra que una vez descubiertos, los poderosos acorazados son incapaces de siquiera acercarse a los portaaviones antes de ser hundidos por la aviación del portaaviones. Esta convicción de que el acorazado es el navío principal justifica que los atacantes japoneses se concentraran en los acorazados durante el ataque a Pearl Harbor. Ninguno de los portaaviones estadounidenses se encuentran en puerto el día del ataque. Si los japoneses hubieran hundido los portaaviones estadounidenses durante el ataque a Pearl Harbor, el rumbo de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido muy distinto. El impacto del ataque a Pearl Harbor es por lo tanto mucho menor al que siempre se le ha dado. Pero eso, como ya lo mencioné, las naciones todavía no lo saben. El ataque a Pearl Harbor tiene otros defectos considerables. Al atacar el puerto en domingo a primera hora, está garantizado que las tripulaciones no se encuentran en sus embarcaciones, sino en el puerto o de permiso. Toma años entrenar a la tripulación de un navío de combate para que funcionen como un equipo. En este caso, a los sobrevivientes solo hay que darles una nueva embarcación, algo de entrenamiento y en poco tiempo estarán listos para combatir. Otros de los defectos del plan es que Pearl Harbor es un puerto de poca profundidad. Esto dio a los estadounidenses un falso sentido de seguridad al creer que un ataque con torpedos es imposible. Los japoneses demuestran que ese no es el caso. Pero la otra consecuencia de esta circunstancia es que, al ser hundidas estas embarcaciones, en vez de ir al fondo del mar, simplemente se asientan en el fondo del puerto, donde los estadounidenses pronto los reflotan y envían a ser reparados a los Estados Unidos de América. Este proceso tomará meses, pero es preferible a perder todas estas embarcaciones. El otro defecto del plan
es que no se han atacado los tanques de combustible de las islas o los talleres de reparación o bodegas de repuestos. Si esto se hubiera hecho, las embarcaciones en puertos sobrevivientes hubieran sido paralizadas por semanas o meses, hasta reaprovisionar a las islas de combustible desde el continente o enviar las piezas de repuesto especializadas para las reparaciones. Una vez que la flota de portaaviones japonesa a cargo del ataque a Pearl Harbor confirma que su ataque ha sido exitoso y la marina estadounidense neutralizada, el resto de las flotas que se encuentran en el Pacífico listas para atacar sus objetivos, ejecutan sus planes de ataque y se inician en distintos puntos del Pacífico. Por cuestiones de coordinación, pero principalmente cuestiones climáticas, el ataque japonés del otro punto fuerte de los estadounidenses en el Pacífico, las Islas Filipinas, empieza 9 horas más tarde del ataque a Pearl Harbor. Y para sorpresa de los pilotos japoneses, que esperaban una feroz batalla, pescan a la Fuerza Aérea estadounidense en tierra y son capaces de destrozar la mayor parte de su fuerza de cazas y bombarderos, lo que sella la suerte de las Filipinas, que ya no pueden contar con refuerzos enviados desde Pearl Harbor o con su defensa local principal. El ataque a Pearl Harbor pone fuera de combate temporalmente a las fuerzas navales estadounidenses en la zona, con la excepción de los portaaviones. Pero sin navíos de escolta, los portaaviones son vulnerables, sobre todo en la noche al no poder utilizar sus aviones para el combate. Por esta razón, los estadounidenses serán muy cautelosos en meses siguientes. El otro poder naval en la zona son los británicos, que tienen la desventaja de estar peleando en múltiples frentes alrededor del mundo, lo que ha llevado a sus fuerzas al límite. Churchill, a quien el ingreso de los estadounidenses a la guerra alegra muchísimo, decide enviar sus 2 embarcaciones más modernas con el claro mensaje a los japoneses de que la Marina Real Británica defenderá sus posesiones en la zona. En un comunicado con el presidente Roosevelt, decía respecto al muy moderno navío Repulse: "No hay nada como tener un arma capaz de cazar a cualquier otra embarcación". Churchill, convencido de la superioridad de sus embarcaciones, públicamente anuncia el envío de estas embarcaciones a la zona del conflicto. El comandante japonés Yamamoto agradece la advertencia, iniciando inmediatamente el entrenamiento de una fuerza especializada para destruir a estas embarcaciones. El objetivo de esta flota, llamada Fuerza Z, que constaba de un acorazado, un crucero de batalla y 4 destructores, era interceptar la flota de invasión japonesa en el mar de China Meridional al norte de la península malaya. Esta flota parte sin apoyo aéreo, aunque los británicos encuentran algunas de las unidades pesadas de superficie japonesas, no pudieron encontrar ni destruir al convoy principal. A su regreso a Singapur el 10 de diciembre, son atacados en aguas abiertas y el Repulse y el Príncipe de Gales, los navíos principales de esta flotilla, son hundidos por aviones torpederos de largo alcance del ejército y la armada japonesa. El Imperio Británico, siempre tan orgulloso de su armada y convencido de su dominio de los mares, tiene que empezar a aceptar la nueva realidad. Así como en tierra, el combate en el mar es ahora dominado por la aviación. Apenas 3 días después del ataque a Pearl Harbor, la Armada Británica está fuera de combate en el Pacífico. Los japoneses dominan el mar, lo que les permite continuar con sus desembarcos. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. El día de hoy traigo frases de Churchill respecto a la defensa nacional. Cuando las naciones son fuertes, no siempre son justas. Y cuando desean ser justas, ya no lo son. Espero no ver nunca el día en que la fuerza del derecho sea privada del derecho de la fuerza. Y la última,
No puedo suscribirme a la idea de que podría ser posible atrincherarnos y no hacer preparativos para nada más que una defensa pasiva. Esa es la teoría de la tortuga. El siguiente paso para neutralizar a los estadounidenses en la zona son desembarcos en las Filipinas. Aquí son ayudados por la independencia y obstinación del comandante estadounidense a cargo de las Filipinas, Douglas MacArthur. Los estadounidenses llevan años anticipando una invasión japonesa y han creado planes para esta eventualidad. Este plan se compone de la defensa local a través de fuerzas terrestres combinadas de estadounidenses y filipinos, más una defensa aérea a través de los bombarderos y cazas en las Filipinas. El plan creado depende mucho de las fuerzas navales estadounidenses, que en caso de ataque se apresurarán a reforzar a las Filipinas. Parte del plan es acumular grandes cantidades de alimentos, vituallas, munición y armamento en la península de Batán, donde en caso de desembarcos enemigos, la Fuerza de Defensa estadounidense y filipina se replegará para combatir desde esta península, evitando combates en Manila, la capital filipina. A MacArthur este plan no le gusta. Él considera que sus tropas están preparadas para resistir una invasión, por lo que toma las reservas acumuladas para Batán y las distribuye en distintos puntos de la isla. El plan de ataque que han ejecutado los japoneses en 1941 ha neutralizado 2 de los 3 componentes del plan de defensa estadounidense, y cuando finalmente ocurren los desembarcos japoneses, las tropas de MacArthur se muestran incapaces de detener a los japoneses, por lo que el combate final se produce tal cual lo anticipaba el plan estadounidense, en la península de Batán, pero ahora con una pequeña fracción de las provisiones inicialmente planeadas. Filipinos y estadounidenses resisten valientemente a los japoneses, los cuales siguen avanzando inexorablemente y son finalmente derrotados en mayo de 1942, cuando los combatientes restantes, hambrientos y agotados, se rinden en la isla de Corregidor. Es sorprendente que hayan resistido tanto tiempo. Esta resistencia ha dado tiempo a los aliados en otras áreas para reforzar sus posiciones. ¿Qué ha pasado con los británicos? El mismo día del ataque a Pearl Harbor, hacia el sur del Japón, un convoy que incluía transportes que llevaban 24,000 soldados japoneses de Indochina a Malaya desembarca. En Hong Kong, la Fuerza Aérea Japonesa destruye en tierra los pocos aviones de combate británicos asignados a esta colonia. Este día hay múltiples desembarcos japoneses adicionales en pequeñas islas que no enfrentan oposición. Los británicos tienen fuerzas numerosas en la península malaya, por lo que Winston Churchill, a pesar de que en privado admite que la zona es indefendible, ordena que se pelee. Una cosa es que el Imperio Británico sea derrotado, otra es que lo sea sin pelear. La península malaya, con su producción de caucho, metales e incluso petróleo, es apetecida por los japoneses. El general Yamashita Tomoyuki está a cargo de esta invasión y una vez que desembarcan empieza el avance hacia el sur, en dirección hacia Singapur. Desde Indochina, cazas japoneses salen a enfrentar a la aviación británico-australiana que defiende Malaya. No solo son más numerosos los aviadores japoneses, sino que sus máquinas y sus pilotos son superiores a los defensores, por lo que la Fuerza Aérea a cargo de esta defensa pronto debe escapar para sobrevivir. Sin apoyo aéreo o naval, ahora los más de 80,000 combatientes aliados que deben enfrentar a los japoneses, que aunque mucho menos numerosos, cuentan con la ventaja de la aviación, la armada y los blindados. Los japoneses avanzan imparables y ya para el 15 de febrero, la línea de defensa aliada resiste, pero el deterioro de la situación para militares y civiles continúa
y se está llegando al punto en que aún la munición para todo tipo de armamento empieza a escasear. Particularmente preocupante es la escasez de munición antiaérea, por lo que los aviadores japoneses ya pronto podrán atacarlos sin ningún tipo de interferencia. Ante esta situación, el máximo comandante británico se reúne con sus comandantes en la zona y propone dos opciones: un contraataque total para capturar los reservorios de agua y las bodegas con alimentos y suministros, o la rendición. En una reunión llena de recriminaciones y pesimismo, finalmente concluyen que la única opción es la rendición. Las hostilidades cesan esa misma noche. Las fuerzas aliadas de todas las nacionalidades que se han acumulado en Singapur se rinden incondicionalmente. Cuando la capitulación se completa, estas fuerzas aliadas se dan cuenta que han capitulado ante una fuerza de apenas una tercera parte de la suya, y que además estaban acercándose a una situación logística crítica, similar a la que ellos mismos enfrentaban. Si hubieran resistido un poco más, si hubieran contraatacado, este desastre probablemente no hubiera ocurrido. La derrota aliada en Singapur tiene un impacto mucho más allá de esta zona. Ahora son los japoneses quienes controlan la navegación en estos mares. La base militar británica más importante en esta zona ya no existe. Los japoneses ya son libres de atacar el continente asiático. Nueva Zelanda y Australia están mucho más cerca del alcance japonés. Birmania ahora está al alcance japonés, y a su caída le seguirá la caída de la India. Winston Churchill nunca supera esta derrota, a la que por el resto de su vida describirá como la capitulación más grande y vergonzosa de la historia británica. Estos triunfos en tierra permiten a los japoneses avanzar más libremente en el mar. Estos triunfos en alta mar les permite desembarcar cada vez más lejos. Los japoneses se ponen en camino hacia Birmania, o Myanmar como se la conoce en la actualidad. Esta nación se ubica en el sur de Asia, en el centro del continente. Es uno de los tantos puntos de contacto del continente con el mar. En 1942, y ya que los japoneses controlan Indochina, Tailandia y Hong Kong, saben que controlar Birmania es obligatorio, ya que priva a los aliados de un punto de ataque cercano al Japón, bloquea la ayuda que se intenta enviar a los chinos y les da un punto de acceso a la India. Como premio adicional, Birmania tiene vastos recursos naturales, incluyendo petróleo, lo que hace a esta nación muy importante para los planes japoneses. Como dato adicional, Birmania era el país número 1 en exportación de arroz a nivel mundial, lo que más tarde en esta guerra se volverá muy importante. El punto central a capturar en Birmania es el puerto de Rangún, en la actualidad conocido como Yangon, donde llegaban los suministros para chinos y británicos. Desde aquí existía una serie de caminos para llevar provisiones al norte. Los japoneses empiezan sus ataques en Rangún a finales de diciembre de 1941 y les toma 75 días expulsar a los aliados. Para inicios de marzo, la defensa británica de Birmania está colapsando y están por perder el puerto de Rangún, por lo que se solicita el envío de tropas chinas para ayudar a defender Birmania o los británicos serán eliminados. A pesar de los refuerzos enviados por Chiang Kai-shek, el líder de los chinos, Rangún cae, por lo que estadounidenses y británicos siguen retrocediendo a través de rutas distintas. Al tener que retirarse de Mandalay, la antigua capital birmana, los comandantes estadounidense y británico concluyen que Birmania está perdida, por lo que inician una marcha forzada hacia la India para evitar ser capturados por los japoneses. El avance japonés causa una crisis humanitaria cuando ciudadanos birmanos e indios buscan escapar junto con las tropas aliadas. No solo que la derrota es humillante, esta victoria japonesa ya pone a la India a las puertas de su conquista y a China a su merced, al ya no poder recibir los equipos, vituallas y munición que les enviaban los estadounidenses.
Los japoneses ocupan Tarakan, Borneo, Sumatra, Timor. Para avanzar a estos puntos deben enfrentar a fuerzas del recientemente formado Comando de Abda, que es la combinación de naciones, América, británicos, holandeses y australianos. Se produce la batalla de Java, en que se combate de día y de noche, y el resultado es una contundente victoria naval japonesa. Los aliados no logran ni siquiera retrasar considerablemente el desembarco japonés. La habilidad del marino japonés de día o de noche marca una clara diferencia. A esta batalla le sigue la batalla del Canal de Sunda, que concluye de la misma forma, una contundente victoria japonesa. Es importante mencionar que en estas batallas no participan portaaviones de ninguno de los bandos. En tierra los resultados son similares y la colonia de las Indias holandesas capitulan. Resultados similares se alcanzan en el continente, donde las fuerzas británicas retroceden ante los desembarcos japoneses. Pero a pesar de esta serie interminable de triunfos japoneses, el liderazgo japonés sabe que su plan es insostenible a menos que los aliados capitulen. De nada sirve capturar todas estas islas y territorios. El Océano Pacífico es tan grande que el supuesto escudo que están construyendo los japoneses es en realidad una gigantesca coladera si no controlan el mar. Y controlar un océano con la extensión del Pacífico es prácticamente imposible. Su única esperanza es, por lo tanto, que los aliados capitulen y pronto. Los japoneses deciden capturar el puerto Moresby en Nueva Guinea, ya que si lo logran, Australia está ya al alcance de sus bombarderos, y con todo lo conquistado, los japoneses saben que Australia es el único punto en el Pacífico en que los occidentales pueden reagruparse para un contraataque. Dada la importancia de esta misión, los japoneses incluyen en esta fuerza de ataque 3 portaaviones. Los aliados, por su parte, entre la inteligencia que tienen a través de los observadores costeros australianos y el hecho de que están leyendo los mensajes codificados japoneses, saben de sus intenciones, por lo que los estadounidenses despachan 2 portaaviones a enfrentarlos en la que se conoce como la Batalla del Mar de los Corales, Coral Sea. Esta batalla muestra lo difícil que es combatir a los japoneses. Además de las ventajas previamente mencionadas, los portaaviones estadounidenses cuentan con radar, lo que les permite evitar ataques sorpresa de aviones japoneses. Aún así, los estadounidenses pierden esta batalla. Evaluada desde el punto de vista táctico, la batalla de Coral Sea es una clara victoria japonesa basado en el nivel de destrucción causado. Los japoneses pierden un portaaviones ligero y un portaaviones pesado desaveriado. Los estadounidenses pierden un portaaviones pesado y un segundo portaaviones es tan seriamente averiado que no se sabe si logrará llegar a Pearl Harbor para ser reparado. Esta batalla, sin embargo, evaluada desde un punto de vista estratégico, es una derrota japonesa. Por primera vez en esta guerra, los japoneses han sido incapaces de completar una misión de gran importancia. Y al dejar claras sus intenciones, ahora pueden contar con que al volver a intentarlo, los aliados los estarán esperando. Se ha perdido una oportunidad. Hay un segundo resultado que va a impactar la guerra. Como mencioné, los japoneses hunden un portaaviones estadounidense y causan graves daños al segundo. Los aviadores japoneses, con el optimismo que caracteriza a todos los aviadores, en otras palabras son unos exagerados, están convencidos de que han hundido los 2 portaaviones estadounidenses. El comandante Yamamoto se enfurece al descubrir que a pesar de este convencimiento nadie es capaz de verificar que efectivamente el portaaviones estadounidense fue hundido. Y los portaaviones japoneses, a fin de ponerse a salvo, no han lanzado un ataque final para confirmar el hundimiento del segundo portaaviones. Se acepta el reporte de 2 portaaviones hundidos y ahora los japoneses hacen cálculos
sin tomar en cuenta al portaaviones que creen haber hundido, pero que en realidad ha sido reparado. En estos días ocurre además la misión Doolittle, el ataque con bombarderos medianos al territorio japonés, lo que se suponía era imposible. Los estadounidenses han tomado la misma ruta que tomaron los japoneses al atacar Pearl Harbor y exitosamente atacan el territorio japonés. Este evento causa que las fuerzas navales japonesas rompan su robusta disciplina radial por unos días, y esto ayuda a los estadounidenses a descifrar los códigos japoneses que les faltaba romper. Esta misión convence al almirante Yamamoto de que es hora de implementar el plan que busca forzar a los portaaviones estadounidenses a salir a combatir en una batalla decisiva. Yamamoto sabe que esto solo se puede lograr atacando territorio estadounidense, y a través de un elaborado plan que se inicia con un ataque a las islas Aleutianas, se busca traer a los portaaviones estadounidenses para la batalla final en las cercanías de Midway. Para esta campaña, los japoneses concentran una impresionante cantidad de embarcaciones. Es hora de concluir la guerra en el Pacífico con una victoria japonesa. Lo que los japoneses no saben es que los estadounidenses están enterados de sus planes y ponen en marcha un plan muy audaz para enfrentar a los portaaviones japoneses. El plan japonés se pone en marcha, los estadounidenses realizan movimientos que dan la impresión de que el plan japonés está funcionando, y de repente aviones exploradores japoneses reportan la presencia de embarcaciones estadounidenses en las aguas cerca de Midway. Inicialmente no pueden confirmar la presencia de portaaviones, y para cuando lo hacen ya se inician ataques sorpresas de parte de aviones estadounidenses. No es exagerado afirmar que en solo 10 minutos el curso total de la guerra en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial cambia, cuando 3 de los portaaviones japoneses participantes en el ataque son mortalmente averiados por aviadores estadounidenses. El cuarto portaaviones japonés combate por el resto del día intentando vengar a sus 3 compañeros, en una batalla que una vez más muestra lo difícil que era combatir a los hábiles marinos japoneses. En un combate de 1 contra 3, el portaaviones japonés avería seriamente a un portaaviones estadounidense. Más tarde ese mismo día, averían seriamente al que creen es un segundo portaaviones estadounidense, que en realidad es el mismo que atacaron más temprano ese día, pero sus cuadrillas de reparación lo han reparado a toda velocidad. Este segundo ataque esta vez sí es definitivo, y el portaaviones estadounidense Yorktown, que es el portaaviones averiado en la batalla de Coral Sea, es el portaaviones que ahora ha sido averiado en la mañana, y es el portaaviones que ha sido averiado en esta tarde, finalmente se hunde al día siguiente, luego de ser atacado por un submarino japonés. Este último portaaviones japonés, que ha peleado valientemente, el Hiryu, también es hundido por aviones estadounidenses. La gravedad de la situación japonesa no se debe menospreciar. Si tomamos las batallas de Coral Sea y de Midway en un periodo de menos de 3 meses, las fuerzas de portaaviones japonesas han perdido 5 portaaviones y 2 han sido averiados. En otras palabras, en 2 batallas, el 70% de los portaaviones japoneses han sido averiados o hundidos, y los japoneses saben que se les acaba el tiempo, ya que la capacidad industrial de los Estados Unidos de América producirá múltiples embarcaciones que en su momento se pondrán en camino hacia el Pacífico, junto con los navíos averiados en Pearl Harbor, que regresan reparados y además, aunque los japoneses no lo saben, equipados con radar. La derrota japonesa en Midway elimina toda posibilidad de que los aliados capitulen al cambiar el balance de fuerzas. La guerra, por lo tanto, deberá avanzar hasta las últimas consecuencias. Apenas un mes más tarde se produce un evento aparentemente rutinario. Un observador costero australiano. Este era un grupo secreto creado por Australia para monitorear las islas cercanas a su territorio.
reporta el movimiento de embarcaciones a través de las Islas Salomón. Ya en mayo han reportado que los japoneses están desembarcando en Tulagi. En junio que ya han desembarcado en Guadalcanal. En julio reportan que llegan además cuadrillas de construcción con equipo pesado y centenas de infantes de marina japoneses. Se ve que el proyecto planeado es grande. En este punto se interrumpen las transmisiones al descubrir los japoneses que alguien está transmitiendo información a los aliados. Cuando finalmente el observador costero puede regresar a una zona desde donde puede ver el avance del proyecto japonés, descubre que están construyendo un gran aeródromo. Este aeródromo no es para cazas o aviones de exploración. Este aeródromo puede fácilmente operar fuerzas de bombarderos. Este no es un aeródromo temporal. Los japoneses planean una gran base aérea y naval permanente. Este es el reporte final del observador costero australiano. Cuando el almirante Ernest King, a cargo de las operaciones navales estadounidenses en todo el planeta, recibe este mensaje, inmediatamente se da cuenta de las implicaciones. Si usted toma un compás y traza un círculo de 480 kilómetros alrededor del norte de Guadalcanal, verá que bombarderos y cazas despachados desde ahí amenazan cualquier intento de avance hacia el Japón. Como las tropas y equipo aliados se están acumulando en Australia, esta pista permitirá aislar la mayor parte de las rutas navales entre los Estados Unidos de América y Australia y pone a Fiji y Samoa a su alcance. Esta base japonesa, combinada con la base japonesa en Rabaul, pueden combinadas controlar esta zona del Pacífico. El nuevo plan japonés para consolidar su imperio se ha vuelto evidente. Están buscando reforzar las posiciones en tierra y llevar la pelea hacia ellas. Se ven forzados a hacer esto ya que sus fuerzas móviles navales están limitadas luego del hundimiento de sus portaaviones en Midway. La guerra pasará a una nueva etapa, en que la guerra terrestre y aérea pasará a tomar mayor importancia. Pero para lograr esto, hay que empezar por construir el aeródromo en Guadalcanal. Para agosto de 1942, los aliados lo tienen claro. No se debe permitir que esta pista en Guadalcanal entre en operación. Se decide además que, si van a enviar fuerzas navales y marinos para esta tarea, es mejor de una vez expulsar a los japoneses de esta isla completamente para utilizarla ellos como el punto de ataque desde el cual iniciar la destrucción del recientemente adquirido imperio japonés. No pasa mucho tiempo hasta que los japoneses se dan cuenta del plan aliado, y ahora ellos deciden que esto no se puede permitir, por lo que empiezan a dirigir fuerzas navales hacia esta zona. Al enterarse los aliados de estos movimientos japoneses, hacen lo mismo. Se aproximan algunas de las batallas navales más encarnizadas de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses no quieren exponer sus portaaviones restantes, por lo que los utilizarán limitadamente y pasan a combatir bajo una modalidad para la cual se han preparado por muchos años, en la cual son inigualables y que neutraliza el poder del portaaviones: el combate naval nocturno. Los estadounidenses no quieren exponer sus portaaviones, por lo que se los utilizará limitadamente. La era de los acorazados, destructores, submarinos e incluso botes torpederos ha regresado temporalmente, y el resultado serán batallas en tierra y mar en que los dos lados sufrirán derrotas muy serias. No hay garantías de quién saldrá triunfante en estos combates. Lo que sí está claro es que quien triunfe pondrá a su rival en una posición muy complicada que probablemente resultará en la derrota final. A partir de ahora, empezamos a familiarizarnos con islas de las que probablemente usted nunca ha oído y que jugarán un papel importante en el desenlace de la guerra en el Pacífico. En el siguiente episodio, Guadalcanal, primera parte. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.
Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.